Hola gente, bienvenidos al canal y en este caso nuevamente haciendo un video contestando algo que me solicitaban en los comentarios acá en YouTube sobre 357 Magnum. Había varias preguntas al respecto, si es demasiada potencia, qué tan distinto es del 38, por qué es que es más largo, entra uno en el otro y varias preguntas sobre este tema. Así que vamos por partes sin hacer esto demasiado largo. El 357 Magnum lo creó Elmer Keith junto con Smith & Wesson y creo que fue Winchester que estaba involucrado en cuanto al que termina fabricando el cartucho, y surge como respuesta en 1934 a la dificultad que había con el 38 Special que tenía la policía en ese momento en los revólveres, como para enfrentar los nuevos desafíos con las pandillas, los gángsters, los nuevos coches que estaban en el mercado, la dificultad que tenía esto para atravesarlo y algunos chalecos balísticos que estaban apareciendo en el mercado. En ese momento se dan cuenta que el viejo y querido 38 Special no atravesaba esos chalecos nuevos que estaban apareciendo, y sí lo hacía el 38 Super, que estaba medio como entrando un poco en moda y se necesitaba algo que sea en revólver como respuesta a eso. Ahí es donde Elmer Keith empieza a desarrollar algunos cartuchos de 38 Special con más presión, usando algunos revólveres de precisión que tenían el armazón de un 44, y era el 38 44, el 38 HB de alta velocidad. Y si miras algunos manuales que están dando vuelta todavía por ahí, había algunos revólveres de Colt que fabricaban que supuestamente estaban capacitados para disparar esos cartuchos 38 Special de más presión todavía. Eso termina culminando en el 357 Magnum, un cartucho que tiene muchísimo más presión que el 38 Special normal. Ojo con eso, porque hay algunos revólveres viejos todavía dando vuelta por ahí seguramente que tienen el cilindro un poco más largo y entra un 357 Magnum en ese 38 viejo. La idea es que eso no sea más así. La idea justamente por eso es que se extendió un poco, como se ve es un poco más largo. En la mayoría de los 38 Special más modernos, el 357 Magnum simplemente queda como demasiado largo, y al ser demasiado largo no te permite cerrarlo y así evita accidentes que terminen en una falla catastrófica del arma, porque en especial esos revólveres muy viejos no aguantan la presión del 357 Magnum. Entonces, ¿es simplemente el 357 Magnum como un poquito más de presión? No, es de hecho muchísimo más. Mirá, el que desarrolló Elmer Keith, el cartucho típico que tenés de 125 grains de peso, 8 gramos, va a unos 1450 pies por segundo, eso son 440 metros sobre segundo. Y eso termina en una energía de 583 pies libra o 790 julios de energía contra unos 270 julios de energía que tiene el 38 Special. Es muchísima más potencia que tiene el 357 Magnum que el 38. Ahora, todo esto dicho, estuvo pensado siempre como un cartucho de uso policial. La idea era específicamente que sea usado por la policía el 357 Magnum. Y es verdad que era una época distinta, las armas eran más grandes, más pesadas, en general los policías eran casi siempre hombres y en general eran tipos que están un poco más acostumbrados al trabajo y al uso de armas, y no era la cosa un poco más moderna que ves hoy en día, donde hay un poco de todo y el tema de el retroceso o el estampido y toda esta cosa que quizás a veces choca un poco. Eso no cambia el simple hecho de que esto sigue siendo perfectamente válido como arma de uso policial. O sea, hoy en día desde ya está todo reemplazado por las pistolas semiautomáticas, pero para la persona que quiere un arma de defensa, con un 357 Magnum estás más que bien armado. Si vos comparás la energía en 9 milímetros Luger, ¿no? 9 milímetros Parabellum, 9x19 son 124 grains, de vuelta 8 gramos, pero esta vez yendo a 1150 pies sobre segundo, unos 350 metros sobre segundo, o sea, son 100 metros sobre segundo menos de velocidad que tiene el 9 milímetros contra el 357 Magnum. Eso es bastante y se traduce en una energía que también es bastante distinta. Son 494 julios que tiene de energía, de vuelta contra 790. O sea, eso se ve al final en más o menos cuando vos ves el poder destructivo que tiene o en gelatina.
Y más o menos podría decir que es casi el doble de energía que tenés, redondeándolo un poco. Y el efecto que tiene en balística terminal por ahí también anda. Ahora, ¿es siempre 2 veces más potente un 357 Magnum que un 9 milímetros? No, no siempre es así. Y como siempre, lo que más importa por encima de todo es dónde pegó. Y en especial hoy en día, donde tenés un cartucho 9 milímetros que está muy ajustado, muy refinado, con puntas huecas que expanden de una manera muy controlada y transmiten bien la energía. Es mucho más importante siempre dónde pegó que con qué pegaste, en especial cuando estás comparando 357 con 9 milímetros o incluso te diría con 38. Ahora, ojo, no te confundas, el 9 milímetros tiene bastante más energía, que de hecho tiene prácticamente casi el doble de energía que tenés con un 38. O sea, es mucho más potencia que tenés en 9 milímetros que en tu 38 Special que compras de manera comercial. 38 más P puede ser que tenga un poco más de energía, pero la verdad es que no se compara. Y de estos dos, 357 Magnum también se nota la diferencia. Ahora, de vuelta con esto, importa mucho más dónde pegaste. Quizás con 357 Magnum de punta hueca, expansiva, de buena calidad, tenés un poquitito más de margen de error, pega con un poco más de contundencia, tiene un efecto de shock más grande donde es que pegaste y puede que te dé un poco más de margen de error. Puede ser. Estas son cosas que tiene un montón de variables, pero en definitiva, como para terminar de entender esto, sí, definitivamente el 357 Magnum es bastante más potente que el 9 milímetros y ni hablar más potente que el 38, por más que sean físicamente, cuando lo mirás en el exterior, es bastante parecido, pero la presión que le meten a este cartucho es muchísimo más. Así y todo, de vuelta con lo mismo, fue pensado para uso policial. Eso no quita que después se terminó usando y promoviendo mucho para la caza. Y también va bastante bien, en especial en una carabina, en un revólver un poco más largo. Una de las promociones que se hacía con el Colt Python, que es este hermoso revólver que ves acá, fue usar el revólver 357 Magnum, el Python. Lo usaron para cazar, creo que en todos los continentes. No sé si lo habían terminado hasta para cazar elefantes. O sea, lo puedes usar para abatir animales bastante considerables. Desde ya que no es lo ideal, ni mucho menos. Ninguna arma corta, incluso hasta que vayas con un 44 Magnum, siempre te conviene un rifle. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, porque el cartucho tiene mucha potencia. Pero para lo que nos importa quizás más a nosotros, el tema de seguridad y defensa, a mí me queda siempre bastante claro que hoy viene más por este lado, las pistolas semiautomáticas, y si quieres un poco más de performance con cartuchos o 40, Smith & Wesson, un 357 SIG, está bien. Esto sigue siendo el estándar en el cual se maneja todo el mundo, pero la ventaja que tiene el revólver, en especial con la simplicidad del manual de usuario, no tanto el complejo sistema de mecánica interna que tiene, donde son partes bastante más frágiles y sensibles que una pistola semiautomática. Si vos combinás la simplicidad de uso, el simple hecho de que le meto los cartuchos, lo cierro y si hay munición va a funcionar contra el tema de la recámara vacía, el tema de si tengo seguro o no tengo seguro, que no, la Glock no tiene un seguro manual externo. Hay gente que todavía dice, no me gusta que no tiene. Bueno, esto tampoco tiene un seguro y sin embargo no tiene seguros externos, sí tienen seguros internos para evitar el disparo accidental, en especial durante caídas y ese tipo de cosas. Pero si combinas eso con la potencia que tiene cada cartucho, que de alguna manera un poco te compensa la menor capacidad de munición, 6 tiros contra 17, una diferencia bastante notable, sigue siendo creo que una buena alternativa. No es demasiado potente, no es una cosa que, el único que podría considerarse un poco así, 44 Magnum, sí fue pensado originalmente, a diferencia del 357 Magnum, el 44 Magnum sí fue pensado para cazar principalmente, para cazar con arma corta. Esa era la idea original del 44 Magnum. Y después por películas como Harry el Sus y otras cosas terminó teniendo un poco más de notoriedad. Pero no se compara en tema de lo que es aplicación para fuerzas, policía. El 357 Magnum fue por excelencia el cartucho que era como lo más alto que podía ser ir en tema de un buen poder de fuego en un revólver, en especial en esa época. El 44 Magnum, creo que hubo un departamento de patrulla, de autopista, una cosa media
para partir los bloques. Estas cosas que a veces pasan en Estados Unidos, donde cada departamento medio como que hace lo que se le da la gana. Y alguno por ahí andaba con un 44 Magnum. Pero en general venía más por este lado. Y obviamente este era el clásico de clásicos policial, 38 Special, punta ojival de plomo. Y esto es después lo que se terminó convirtiendo en lo que querían los policías para atravesar esas chapas más duras de los autos que estaban en esa época y esos chalecos nuevos que surgían. Y entre esos, los que tenían el presupuesto para el Smith & Wesson iban con el Smith & Wesson, y el que tenía el dinero como para tener un arma un poco más de lujo, una cosa más de ese estilo, quizás hasta podía haber alguno que tenga en la funda de su en el cinturón tuviera un Colt Python como el que ves acá. Gente, nada, eso sería todo por ahora. Espero haber aclarado un par de cosas con todo este tema del 38 357 y nos vemos en la próxima. Tengan todos un excelente día. Cuídense.